Ministerio Público por este delito, lo que es la cifra más alta que se tenga registro en nuestro territorio. De hecho, desde esa fecha se mantiene en una tasa de 800 secuestros anuales. Sí, igual me llama la atención que hace 10 años atrás era alto el número, ¿no? 400. Me parece poco. Claro. Bueno, el crimen organizado está presente en más de un tercio de las denuncias. Queremos analizar justamente esta realidad junto a Daniel Johnson. Él es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenos días. Hola, Cristina, Francisco, ¿cómo están? Oye, bien. Los números terminan siendo irrisorios, ¿no? Cuando hablamos de un alza de más del 140% en respecto de los secuestros, nos damos cuenta que, claro, como decía Francesco, en 2014 teníamos una realidad de secuestros, pero al parecer muy distinta a la que tenemos hoy. La Fiscalía y el Ministerio Público lo dividen en dos. Por una parte, los secuestros que están relacionados a crímenes y delitos interpersonales, pero otro que tiene que ver con el crimen organizado, que probablemente ese es el que mayormente nos ocupa en la actualidad. Así es, a ver, varias cosas. Primero, es muy importante que el Ministerio Público haga este tipo de análisis, que revise las cifras. Ellos tienen un montón de detalles, de características de cada uno de los delitos en los que investigan y por lo tanto podemos sacar conclusiones que nos permiten perseguirlo mejor, que es el rol del Ministerio Público, pero también prevenirlo de mejor manera. Así que bienvenido al estudio. Ahí Ana María Morales, que es la directora del Departamento de Estudios del Ministerio Público, ha hecho un súper trabajo. Dicho eso, el problema que tienen estos datos de base es que el Ministerio Público tiene información solamente de las denuncias. No tiene información del total de delitos que ocurren. Y en delitos que son de baja denuncia, como es esperable que sea el secuestro, tenemos que mirar las cifras con cuidado. O sea, ese aumento es enorme, evidentemente, entre el 2022 y el 2024, pero puede ser solo la punta del iceberg, puede esconder una mucha mayor cantidad de otros delitos de este tipo que se paga al final lo que están pidiendo los captores y puede ser no denunciado por temor a que tenga represalia. Cuando unos ya fueron capaces de secuestrarlo, evidentemente tienen el potencial de generarle daño. Y por lo tanto el temor a la denuncia es muy alto y puede ser que se esté denunciando poco. Entonces hay que mirar los números con cuidado. Podría haber una cifra oculta. Claro. Efectivamente, tiene una cifra oculta muy grande porque están viendo solamente las causas que ingresan al Ministerio Público. Sí. Y en este tipo de delitos esas causas pueden ser un porcentaje bajo. No es lo que pasa con los homicidios, que en general los homicidios se conocen prácticamente todos los que ocurren. Es muy raro que un homicidio no se conozca. Al menos como persona desaparecida, no sé, se sabe más o menos. En el caso de los secuestros es un dato que puede ser mucho, que puede tener una cifra oculta mucho mayor. Solo para ponerle más cara a estas cifras, ¿tú cómo describirías la situación en Chile? Me refiero a que la mayoría de los secuestros relacionados con bandas criminales es una cuestión de ajuste de cuentas, es una cuestión que tiene que ver con la droga que me robaste tú o que yo quiero llevar a cierto sector y tú lo impediste y por lo tanto genera un secuestro. O como el que vemos en pantalla, que fue a un empresario en Rancagua, empresario Iquique, otro tipo de secuestros, cuando ya se piden 20 millones a familiares que nunca en la vida habían tratado con un delincuente. ¿Cuál es la realidad? O lo del alcalde Montoya, no sé. ¿Cuál es la realidad, el exalcalde? ¿Cómo describirías tú la situación en Chile? A ver, justamente es lo que este estudio trata de esclarecer. O sea, esta información no la tenemos evidentemente en cantidades, sino a través del análisis que nos está mostrando hoy día el Ministerio Público, y por eso que es tan importante. Por un lado, el aumento, ya lo hemos dicho, más prácticamente se duplicó. Por otro lado, el doble clic que podemos hacer es dónde está ocurriendo, que eso sí está bien claro en el informe y uno puede incluso trabajar con esos números. Nosotros hicimos un análisis y nos da que en la región de Antofagasta, por ejemplo, tenemos tasa de 4,65 secuestros cada 100.000 habitantes al año, mientras tenemos otras zonas como Magallanes que tienen solo uno. O sea, tenemos alta concentración. Y ahora tu pregunta, cuando nosotros tratamos de verlo por tipo de delito, hay una concentración todavía en delitos vinculables al crimen organizado. Eso es lo que estamos viendo. Y que esa concentración es aún mayor en el último año, se ha seguido aumentando. Este análisis lo hacen ellos solamente entre el año 2022, 2023 y 2024. Entonces es cuando ya se produjo este aumento. El aumento principal se produce entre el 2022 y el 2023. Entre el 2021 y el 2022. Y en esos casos vemos que hay una participación muy importante de crimen organizado. O sea, homicidios que tienen más que ver. No tenemos cómo disgregarlo entre si es que
es entre dos bandas de crimen organizado o una banda al menos de crimen organizado que está participando con otra. Ya. Déjame mirar las estadísticas en detalle para poder darles una... Porque es súper importante es que entender... nosotros tenemos una gráfica, Daniel. A ver, si tú también nos estás viendo, tenemos la gráfica precisamente de la tipología, como ha ido aumentando, y ahí lo podemos ver y desagregar también respecto de estos crímenes. La extorsión concentra el 21,1%, las disputas familiares o domésticas, que es un tipo de secuestro que para resolver problemas como internos, claro, se aplica a este tipo de delitos. Y el ajuste de cuentas que también hablábamos, ¿no? El cobre de deudas, venganza, un 14,7%. El ajuste de cuentas evidentemente que está subrepresentado en denuncias. Absolutamente, y ahí coincide con lo que decía Daniel, ¿no? Que hay una subrepresentación de los datos. Efectivamente, a ver, lo que yo quería abrir es justo el ver los otros años con respecto a cómo se ha ido concentrando, porque hay un aumento importante de los homicidios, de los secuestros que son extorsivos. Entonces ahí tenemos una preocupación porque no solo hay que ver el año, sino que hay que ver la tendencia. Entonces, como ha ido cambiando año a año, son muy importantes. Y efectivamente los dos grupos de los lados que mostraron ustedes en la gráfica son los más preocupantes, cuando son, porque son extorsivos, pero como les decía, es probable que el extorsivo no sea una sola persona el que lo comete. Hay que tener en cuenta que este tipo de delitos de los secuestros son delitos que necesitan un alto nivel de preparación. No es un delito como un robo en la vía pública, aunque sea un robo con violencia, que puede ser un delito muy dañino, pero que no necesita tanta preparación. Un secuestro necesitas identificar a la persona, saber que esa persona tiene recursos como para poder pagar, o sea, hay una investigación previa. Después hay un secuestro y para eso tienen que tener un modo de amenazar a esa persona para lograr que se suba al auto, me acompañe caminando como sea ejecutado. Después tenemos que tener un lugar donde tenerlo detenido, donde tenerlo capturado. Tenemos que tener un mecanismo definido a través del cual recibir el pago, la extorsión o el beneficio que yo quiero recibir desde esa persona, etc. Entonces es un delito de alta preparación y por lo tanto muy vinculable a organizaciones delictuales. Son delitos de difícil ejecución individual, son delitos de ejecución más bien colectiva. Y entonces por eso tenemos que pensar en organizaciones delictuales. Y ahí los dos grupos de los costados que ustedes mostraban, o sea, de ajustes de cuentas y de extorsivos, son delitos que pudieran tener un vínculo con organizaciones criminales. Ahora, cuando hacen el doble clic también, bueno, ya decíamos que a nivel regional tenemos una concentración muy importante en ciertos lugares. También en quién lo comete. Ellos hacen un análisis ahí y hay un porcentaje importante, casi un tercio, de estos delitos que son cometidos por personas de nacionalidad extranjera. Y eso es bien típico de estas organizaciones. Cuando en Chile las organizaciones criminales en general tenían una localización súper presente, o sea, estaban muy concentrados en ciertos territorios, conocíamos los apodos incluso de estas bandas que operaban en un lugar de la ciudad, y ellos suelen ser amigos de sus vecinos, creo que lo hemos conversado antes también. O sea, son personas que no buscan enemistarse con su vecino, que lo que buscan es darle incluso beneficios, reemplazar al Estado con fuerza y ocupar a los vecinos para que les den beneficios. El primero, no contar, ocultarles su identidad y ocultar que están en negocios ilícitos. Eso es lo primero que buscan. Y después sus hijos se hacen amigos, les pagan por un evento deportivo, los contratan para prepararle comida, le lavan la ropa, etcétera. Tienen vínculos. Las bandas extranjeras, como no tienen ese vínculo histórico en los lugares donde se instalan, suelen ser mucho más dañinas para su entorno y generan más delitos extorsivos. Esto, por favor, no estoy hablando de la migración en general, estoy hablando de los migrantes delincuentes que cometen delitos en Chile, de estas organizaciones. Y ellos, por lo tanto, están mucho más presentes en este tipo de delitos que son extorsivos, en delitos de extorsión directamente, de que le exigen un pago por seguridad y lo que genera la inseguridad pueden ser ellos mismos, por amenaza y por secuestros también, que son los delitos que estamos viendo hoy día. No, y una de las, al menos de los números positivos del informe tiene que ver también con que la Fiscalía y las policías han logrado, si llegamos a determinar, a perfilar estos tipos, porque lo hemos ido deteniendo más. Y están varios de ellos en prisión preventiva, a diferencia de años anteriores. Daniel, te queremos agradecer la entrevista. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Muy interesante poder